Ok, damos inicio a la grabación de la sesión en línea. Siendo las 8:33, aún no se ha conectado nadie. Vamos a esperar hasta las 8:40 y arrancamos con la formación.
Arrancamos con la grabación de la clase. Listo, el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional y de su educación. Un segundito, confirmo algo acá y arrancamos. Bien. Bueno, tomando como punto de partida que la inteligencia emocional ha sido considerada en los últimos 25 años como un concepto muy relevante del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito de la vida y las relaciones interpersonales en diferentes contextos de la cotidianidad, se puede concluir que si estas son positivas, propician estímulos que alcanzan los objetivos propuestos por las energías y las poderosas fuerzas que yacen dentro de nosotros y en nuestra mente. Pero si son negativas, crean frustraciones profundas que pueden inhibir y bloquear los pensamientos y acciones adecuadas que van a desencadenar actos erráticos. Entonces, importante cómo esta unidad va a mirar la inteligencia emocional y su educación como un eje principal de las relaciones interpersonales, del trabajo en equipo, del manejo de conflictos y sobre todo de la solución de problemas. Entonces, si miramos este mapa conceptual que se centra en inteligencia emocional y en su educación, vemos que se divide en varias ramas, en las relaciones interpersonales, en el autocontrol, en el afecto, emociones y estados de ánimo, en el manejo de conflictos. Y el manejo de conflictos, a su vez, quiere que miremos los tipos de conflictos y las técnicas de resolución de conflictos. También vemos el trabajo en equipo, que está basado en las propiedades y en los factores de éxito para poder alcanzar objetivos. Y por último, la empatía, que como les dije en clases anteriores, yo considero que es uno de los grandes valores y habilidades para la vida. Y es que cuando tienes empatía, teniendo en cuenta sus definiciones, y la empatía como tal en cognición o emoción como tal. En el proceso como tal, para poder llegar a la regulación emocional, tenemos que mirar que debe considerarse la participación de las emociones en la solución inteligente de las tareas que pone la vida y a su vez al dominio de las emociones propias y el adecuado manejo de las emociones de los que otros pueden ver en cuanto a las relaciones interpersonales que podemos tener y que lo vamos a utilizar como recurso inteligente para poder obtener los objetivos que nosotros estamos buscando. Entonces, dentro de lo que estamos hablando del desarrollo de la inteligencia emocional, hay un punto bien importante que es el autocontrol, la regulación emocional. El autocontrol es la capacidad emocional que posee una persona para manejar los sentimientos de manera adecuada. Lo que sientes, lo que te impulsa, lo que hablamos en anteriores ocasiones, lo que te saca como tal o lo que te diferencia de ser un animal a ser un Homo sapiens sapiens. En otras palabras, es la habilidad para poder administrar las respuestas que se originan dentro de ti o dentro de los componentes cognitivos, experimentales, comportamentales, la expresión física y bioquímica en las personas y en la forma en la que tú también tratas a otras personas. Como tal, existe un modelo propuesto por Gross y Thompson, que es el proceso de regulación emocional. Este proceso o este modelo sostiene que las estrategias de regulación pueden ser diferenciadas en función del momento en el que se tiene su primer impacto, de la secuencia temporal del despliegue emocional.
De esta forma, existen grandes mecanismos básicos, aquel que agrupa las estrategias focalizadas en el antecedente y aquel que tiene las estrategias focalizadas en la respuesta. Es decir, hay dos tipos de regulaciones emocionales, las que arrancan por algo que te pasó y las que son focalizadas como tal en la respuesta. Entonces, las que son focalizadas en el antecedente son aquellas que realizan antes de que las tendencias de respuesta emocional estén completamente activas. Por ejemplo, la reevaluación cognitiva hace referencia a la construcción de significados alternativos a un evento con el objetivo de disminuir el impacto emocional. Es decir, vamos a suponer que te deben una plata, entonces antes de que te la paguen, tú puedes empezar a pensar, bueno, ahora que me la paguen, que me la van a pagar, me van a dar esto, me van a dar lo otro, o no me la van a pagar, me van a robar, me van a no sé qué. Antes de que suceda el evento como tal, ya tú estás predispuesto a tener focalizado tu pensamiento con base en el antecedente. Y cuando nos vamos focalizados a la respuesta, son aquellas que se implementan una vez que la respuesta emocional ha sido generalizada o generada, perdón. Entonces, por ejemplo, la supresión de la expresión emocional es una estrategia destinada a inhibir la expresión comportamental de la experiencia de la emoción. Y todo eso precede o todo eso se da cuando estamos hablando como tal de la respuesta cuando el estímulo ha llegado. Es decir, hay dos formas. Uno antes de que el estímulo haya llegado, que la acción se haya dado, y otra después de haber recibido ese estímulo como tal. Ahora bien, teniendo en cuenta como tal el modelo emocional, hay que tener en cuenta el afecto, las emociones y los estados de ánimo. Normalmente se tiende a confundir términos a la hora de expresarse, sobre todo cuando se refiere de manera informal a los afectos, emociones y estados de ánimo. Importante tener claro estos tres términos, que no se vayan a mezclar o más bien que se entremezclan pero que no son lo mismo, dado que cada uno describe un estado de ánimo o un humor en particular. Primero quiero que miremos qué es el afecto. Es un rango amplio de sentimientos que experimentan las personas. Afecto nosotros lo confundimos con querer, con sentir amor. El afecto puede tener estímulos positivos y estímulos negativos. Entonces, el afecto se experimenta en forma de emociones o de estados de ánimo. Cuando lo vemos en forma de emociones, la ocasiona un evento específico. La duración es muy breve, es de segundos o de minutos. Son numerosas y de naturaleza específica. Por ejemplo, la ira, el miedo, la tristeza, la felicidad, el disgusto y la sorpresa son expresiones de afecto. Y por lo general van acompañadas de distintas expresiones faciales. Se te ve en la cara más o menos lo que tú estás sintiendo. Ahora bien, si lo miramos desde los estados de ánimo, con frecuencia su causa general no es muy clara. Duran más que las emociones, pueden durar horas, pueden durar días. Son un poco más generales. Dos dimensiones principales, el afecto positivo y el afecto negativo, que comprenden múltiples emociones como las que anteriormente nombré. Por lo general, están indicadas por expresiones distintivas de cada una de las emociones y son de naturaleza cognitiva. Importante, la empatía, como les dije en anteriores ocasiones, la empatía yo lo siento que es una gran habilidad para la vida. Yo siento que es algo que todos tenemos que preocuparnos por de alguna forma desarrollarlo, porque de verdad el hecho de ponerte en los pies de otro y entender su accionar te da a ti una herramienta para la vida. Entender por qué otros accionan es darte cuenta de cómo tú puedes reaccionar o cómo puedes actuar para no reaccionar. Es significativo incluir el concepto de empatía por los preceptos que ya hay, los cuales determinan la importancia de los estados de emociones positivas como las experiencias de emociones de gran influencia. Entonces, si quisiéramos definir qué vendría siendo la empatía, como vimos en clases anteriores, cualquiera puede dar su propio concepto, igual así como yo lo acabé de emitir. Pero, por ejemplo, si nos vamos a verlo desde la perspectiva cognitiva, Hogan dice que definió la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la mente de los demás o cómo la construcción se lleva a cabo sobre los estados mentales ajenos. Stotland definió la empatía como la reacción emocional de un observador que percibe que otra persona está experimentando una emoción. Mehrabian y Epstein
lo definen como la respuesta emocional que se experimenta ante las experiencias emocionales ajenas. Es decir, se centra en que tú mires, observes y ojalá comprendas el porqué de las emociones que está viviendo esa persona y te prepares para responder de forma asertiva. También está la perspectiva situacional. Batson la expresa como una emoción vicaria congruente con el estado emocional del otro. No lo ve ni siquiera bueno. Salovey y Meyer afirman que la empatía requiere de la adecuada identificación de las respuestas emocionales en otras personas e implica solo actitudes sino habilidades bien definidas. Como les decía, yo lo considero una gran habilidad para la vida, el poder ser capaz de sentir empatía por otro. Ahora bien, la empatía como cognición y como emoción. Desde los años 90 están estudiando esta vaina, pero la visión integradora establecida por Davis propone que la empatía se conoce con aspectos cognitivos y con aspectos afectivos. De esa forma ya se convierte en un constructo multidimensional que incluye 4 componentes diferentes que, aunque son diferentes, se relacionan entre sí. Entonces está la dimensión cognitiva por un lado y la dimensión afectiva por otro lado. La dimensión cognitiva se divide en dos, en fantasía y en adopción de perspectiva. La fantasía es la tendencia a identificarse con personas de ficción. La adopción de perspectiva hace referencia a la aceptación de la perspectiva cognitiva. La dimensión afectiva también se divide en dos, en la angustia empática y en la aflicción. Dentro de la angustia empática son las tendencias a experimentar los sentimientos como la compasión por el otro. Y cuando hablamos de la aflicción, y es cuando ya nos está afectando, hablamos de ansiedad que se experimenta en el ser testigo de un suceso desagradable para otra persona. Todo eso desde la empatía. Es decir, es la capacidad que tú puedas tener para darte cuenta de eso y poder accionar asertivamente. Bien, al identificar lo que estamos hablando, podemos empezar a analizar cómo es el trabajo en equipo y cómo, o más bien cómo debería ser el trabajo en equipo. La modalidad integradora de la que estábamos hablando, que ha sido ampliamente estudiada, dice que existe un número de autores que han trabajado en la conceptualización y la caracterización del trabajo de equipo. Definen el trabajo en equipo como una agrupación de 2 o más individuos que cuentan con unas características comunes. Interactúan socialmente, poseen uno o más objetivos comunes, se reúnen para desarrollar una tarea organizacional relevante, demuestran interdependencia con respecto a la carga de trabajo, objetivos y resultados, tienen diferentes roles y responsabilidades, se encuentran inmersos en un sistema organizacional y llegamos a las propiedades de los trabajos en equipo. En cada uno de los trabajos en equipo vamos a ver que cada quien va tomando como que su fuerte. Y por eso llegamos a los roles. Son un conjunto de patrones de comportamiento esperados atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. Todos los miembros de un equipo son actores y cada uno interpreta un rol. Las características del rol, identidad, actitudes y comportamientos son importantes, pero la percepción es la actuación según la situación dada, es decir, las expectativas, la creencia de cómo tú debes actuar. Las normas, estándares aceptables de comportamiento que comparten los miembros de un Estado. El estatus es muy importante, es un motivador significativo y tiene consecuencias conductuales significativas con los individuos, perciben la disparidad en el estatus y creen que los demás lo pueden percibir de esa forma. También está el tamaño. Para que se configure en el equipo de trabajo se requiere que tengan más de 2 integrantes. La conformación de los mismos debe realizarse de acuerdo al desempeño de las funciones, tareas y objetivos trazados. También está la cohesión. Es el grado en que los miembros se ven atraídos con uno o más y están motivados para permanecer en el equipo. Y por último, llegamos a los factores que determinan que los equipos de trabajo sean exitosos. Luego de tantos estudios, nos vemos que hay unos puntos definidos. Número 1, los recursos adecuados. La escasez de recursos disminuye la forma directa de la actitud del equipo para realizar un trabajo con eficacia. Cuando yo he tenido que dar clases en sitios rurales, se nota la diferencia de artículos tecnológicos que se emplean ya. Y eso frustra un poquito. Entonces, créanme, los recursos adecuados sí brindan una oportunidad para que el trabajo en equipo se dé. También es bien importante tener un liderazgo eficaz. Y un líder no es lo mismo que un jefe, porque el líder
inspira, el jefe ordena. Entonces, un liderazgo eficaz depende de llegar a un acuerdo sobre las especificaciones del trabajo y cómo se ajustan a las actitudes individuales de cada quien, guiados por alguien que es capaz de identificar en qué es bueno cada uno y en qué no para alejarlos de ellos. También está el clima de confianza. La confianza interpersonal en los miembros del equipo facilita la cooperación y reduce la necesidad de vigilar el comportamiento de los demás. Es decir, te deja trabajar de una manera más holgada y quita estrés. También está la evaluación del desempeño y el sistema de recompensas. Además de evaluar y recompensar los trabajos por sus contribuciones individuales, la administración debe considerar hacer modificaciones en las evaluaciones, el reparto de utilidades y en los beneficios. Y muy importante, el manejo de conflictos. Cuando hay un conflicto, los conflictos tienen etapas, 5 etapas. La etapa número 1 es la oposición potencial o incompatibilidad. Tiene condiciones previas como la comunicación, la estructura y las variables. Eso te lleva a la etapa 2, que es la cognición y personalización. Entonces, es el conflicto percibido versus el conflicto sentido. Llegamos a la etapa 3, las intenciones que pueda tener cada uno al manejar el conflicto. Entonces, hay gente que compite, hay gente que colabora, hay gente que se compromete, hay gente que evite y hay gente que se acomoda. Cuando pasamos a la siguiente etapa, que es el comportamiento, ya hablamos de un conflicto abierto. Es comportamiento entre las partes y cada una de las partes te lleva a la etapa 5, pero antes a la reacción del otro. Y la reacción del otro te lleva a los resultados, y es que cuando se puede gestionar un conflicto de la mejor forma, hay un mayor desempeño del grupo, y si no lo haces, hay un menor desempeño. O sea que podemos analizar puntualmente la importancia de poder llegar ahí. También es importante que miremos qué tipos de conflictos hay. Hay conflictos funcionales, conflictos que apoyan las metas de un grupo y que mejoran el desempeño. Es decir, son puntos de partida que te ayudan a mejorar. También hay conflictos disfuncionales, conflictos que dificultan el progreso del grupo. Ya hay un tema personal entre el uno o el otro, egos como tal. También está el conflicto de tarea, que es el conflicto del contenido de las metas de trabajo. Es decir, cuando tus metas, conseguir tus metas puede afectar al otro y hay como tal un conflicto. También hay un conflicto de relación basado en las relaciones interpersonales, que es el que mayormente vemos, y también están los conflictos de proceso como tal, sobre cómo debe hacerse un trabajo. Dentro de las técnicas de resolución de conflictos está la solución del problema, que es una reunión cara a cara de las partes del conflicto con el propósito de identificar el problema. Las metas superordenadas es la creación de una meta compartida que todos puedan alimentar. Expansión de recursos, cuando un conflicto es causado por la escasez y la expansión del recurso provoca la solución. Evitar es salirse del conflicto y suprimirlo, y yo creo que la mejor, como dice el adagio, para pelear se necesitan dos y la mejor pelea es la que no se da, así que tratar de evitar, yo creo que siempre es lo mejor. Suavizar cuando no lo podemos evitar, es restarle importancia a las diferencias mientras se hace énfasis en las soluciones. El compromiso, cada parte debe tener un conflicto, cada parte debe tener un conflicto y debe ceder algo de valor. El comando autoritario, la administración utiliza la autoridad formal para resolver el conflicto y luego el deseo de sus partes involucradas. También está la alteración de la variable humana, la alteración de las variables estructurales, la comunicación, que veo yo como uno de los solucionadores del mundo que no utilizamos. Es el uso de mensajes ambiguos o amenazadores para incrementar los niveles de conflicto o disminuirlos. La introducción de personas externas, reestructuración de la organización externa y designar a un abogado del diablo, con toda intención argumenta en contra de la mayoría de las posiciones que sostenga el grupo para poder encontrar la real verdad. Bueno, con eso dejamos hasta acá. Espero que les haya sido claro. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud. Bueno, se nos conectó Camila. Bienvenida. No sé si tienes alguna duda o alguna inquietud, Camila, con todo el gusto. Adelante. Buen día, profe. Buen día, chicos. Hasta ahora me pude conectar porque intenté conectarme desde las 7:30 y no salía conectividad. Entonces me perdí un poco de todo esto. Primero, y segundo, profe, quería resolver una inquietud. Dígame. El día lunes yo envié un trabajo, pero no sabría cómo saber si ya fue visto por usted. No sé manejar muy bien el tema de la plataforma así como tal. No sé si ya usted lo recibió, no sé. ¿Qué trabajo era y dónde lo enviaste?
¿Cómo lo enviaste? Por el acceso de la plataforma donde sube usted los trabajos. El primero que mandó en la primera clase, en la primera sección, que eran 3 TIC. Déjame revisar. Lo de terminación de un contrato y liquidando nómina, y no me acuerdo el Pero tú, ¿de qué formación eres? Administración de recursos humanos. Ok, esto es otra clase ya, ¿oíste? Ya, esto es una clase que yo estoy dando de inteligencia emocional. La clase fue a las 7:30, ¿oíste? Sí, es que yo intenté entrar desde las 7:30 y no me salía. Bueno, si lo enviaste por los espacios, interpuestos, voy a dejar de grabar la reunión, pues ya terminamos aquí.